Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando estamos viviendo un nuevo día de protestas en Ecuador, silenciadas a través de la prensa, no solamente nacional, sino internacional, y que se traduce en el derecho que tienen los ecuatorianos a reclamar en este momento por las 4 cosas que consideran fundamentales. La primera, la no subida del IVA. La segunda, la devolución del desayuno escolar. La tercera, la liberación de Jorge Glass. Y la cuarta, la investigación de los INA Papers y el no juzgamiento de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana elegidos hace apenas un mes mediante elecciones populares, que también eligieron alcaldes y prefectos. Bien, ¿qué es lo que estamos analizando en este momento? Vamos a analizar los errores más graves de Lenín Moreno. ¿Cuál ha sido el error más grave de Lenín Moreno? Primero, Lenín Moreno es un presidente que por sobre todo es un hombre que nunca tuvo y llegó a tener y loco se quiso volver. Un hombre pobre que llegó al poder de forma mañosa, haciendo, simulando, fingiendo, engañando, mintiendo, y una vez que estuvo en el poder mostró su verdadera cara, su verdadera faceta. Se acabó su sonrisa que nos obligaba a todos los ecuatorianos a sonreír en su campaña de la sonrisita, y nos mostró a todos los ecuatorianos lo que es un presidente, primero con una discapacidad física postrante que no le permite trabajar más de 2 horas, un presidente que se cobra 3 salarios mensuales en lugar de 1, un presidente que coloca a sus familiares en embajadas y en cargos públicos, desde la Contraloría y todo, un presidente que recibió sobornos y colocó ese dinero en paraísos fiscales, utilizando testaferros que incluyen su propio hermano, su mujer, sus hijos, sus hijas. Y esto nos hace ver que nos habíamos equivocado. Pero su objetivo fundamental siempre fue la vanidad. Un hombre vanidoso que acostumbra a ponerse ternos caros para tapar todo aquel desastre físico que es su cuerpo. INA Papers y las promesas que hizo son sus 2 mayores errores. El haber escondido dinero de sobornos y haberse enriquecido de manera ilegal y movido ese dinero a paraísos fiscales, y el negarse a abrir esas cuentas a pesar de que él dice que ya ha permitido la que se abra. Sin embargo, la fiscal se niega, curiosamente se niega a abrir las cuentas que tiene en el Balboa Bank, más las promesas de campaña de dar 250.000 casas, eso quiere decir 200 casas inauguradas cada día, y de aumentar el empleo, cuando en realidad lo que ha sucedido en Ecuador es que ha llegado el desempleo. No solamente el desempleo a nivel público, sino el desempleo a nivel privado. Toda iniciativa económica se topa con un fenómeno de deflación, donde nadie quiere invertir porque no hay compra, no hay capacidad de compra, no hay interés en la compra. Y entonces hemos caído en un crecimiento económico de 0. Algo que no nos había sucedido ni siquiera después del terremoto del 16 de abril de 2016. El mecanismo mediante el cual él adquiere todos estos poderes y se convierte en un semidictador del Ecuador, que maneja las Fuerzas Armadas con la ayuda de la Embajada norteamericana, que maneja la información con la complicidad de todos los medios privados más poderosos, y que maneja la Asamblea Nacional mediante el intercambio de favores, consiguiendo que
la mayor parte de asambleístas de Alianza País traicionen a Rafael Correa, traicionen a todos los votantes y a todos los que éramos miembros de ese partido y se pasen a una línea que era completamente la contraria, de una línea de centro-izquierda, donde lo más importante era el ser humano y no el mercado, a una línea de centro, de extrema derecha, donde lo más importante es el dinero. Y se persigue a todo el mundo por dinero. Y se acusa a todo el mundo de ladrón, porque lo más importante para ellos es el dinero. No el ser humano, no las obras, no las construcciones, ni nada. Estos son los errores fundamentales de Lenín Moreno. Repito, sus promesas de campaña, los SINA Papers y el poder adquirido a través del Consejo de Participación Ciudadana, violando la Constitución y las leyes para proclamarse un semidictador, un dictador camuflado y protegido directamente por el gobierno norteamericano, al cual por supuesto le ha entregado 2 bases militares. Esto nos revela que el gran error de Lenín Moreno ha sido posible gracias a que encontró aliados. ¿Y los aliados qué es lo que querían? Querían el botín de los cargos públicos, el botín de las tierras donde estaban todas las obras del anterior gobierno, carreteras, infraestructura hospitalaria, educativa, energética, de riego, puertos, aeropuertos, para hacerlo botín. Y luego el botín de las empresas públicas, que antes del gobierno de Rafael Correa eran siempre empresas públicas que no eran rentables. En cambio, llega el Rafael Correa y las 10 años de estabilidad consigue que las empresas públicas se conviertan en empresas altamente rentables, altamente competitivas, y ahora ya son el botín de este gobierno. Esta gente que se alía con Lenín Moreno se caracteriza porque subsisten, se mantienen y aprovechan, primero sembrando odio hacia el gobierno anterior, odio hacia cualquier idea, odio hacia cualquier perspectiva en la que el ser humano puede estar sobre el mercado, y todo ese odio se hace a través de la inculpación de robo, de plata, de pérdida de dinero, etcétera, etcétera, y mediante el encubrimiento. El encubrimiento se lo hace a través fundamentalmente del aparato legal, que solamente persigue a los enemigos de Rafael Correa, pero no persigue a los delincuentes, a la gente, a los asesinos, a los criminales, a los pillos, a la gente que comete delitos en la actualidad. La justicia se ha convertido solamente en un aparato de persecución política, no en un aparato de distribución de derechos y de protección de derechos. Entonces, cometen el grave error todos los aliados de Lenín Moreno de meterle preso a Jorge Glass. Ese es posiblemente el mayor error que han cometido los aliados, porque Jorge Glass, aun cuando salga después de 6 años, será el futuro presidente de Ecuador. Es inevitable. Es lo mismo que va a pasar si le llegan a deponer al padre Tuárez. Si el padre José Tuárez deja de ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se convierte de inmediato en el mejor candidato para la presidencia del Ecuador en las próximas elecciones. Simple. Estos son los errores fundamentales de los aliados de Lenín Moreno. Perseguir a Correa y a todos los que estaban con Rafael Correa, a sus aliados, a sus colaboradores, y utilizar para eso todos los recursos legales e ilegales, especialmente violar la Constitución, para poder apropiarse de los bienes y del botín de los cargos públicos, de los bienes estatales y de los recursos naturales del país. Como consecuencia de todo esto, por lógica, ha aumentado el prestigio de Rafael Correa. Y este prestigio de Rafael Correa se sustenta claramente en las obras que todos los días vemos.
las carreteras, las hidroeléctricas, todo. Cogió un país en la última joda. Estábamos quebrados. Habíamos tenido una década de gobiernos que duraban solamente 2 años, máximo cada uno. Teníamos una quiebra bancaria. Estábamos completamente liquidados. Nos habían calificado de país fallido. Lo cogió él y nos llevó a ser el país con mejor uso de las rentas petroleras en el mundo, con el mayor desarrollo de infraestructura vial, hospitalaria y de educación de América Latina, con la mejor economía en marcha de América Latina, y se enfrentan a un Rafael Correa que ha multiplicado su fama, porque en el mundo le siguen dando inclusive premios de honoris causa, le siguen reconociendo como un individuo inteligente, capaz, honesto, aunque aquí le griten 1000 cosas, para todo el mundo, para afuera esta placita que es Quito, para afuera de Quito, para afuera del lugar de aquí, y fuera de Guayaquil y de Cuenca, para todo el resto de los ecuatorianos, la fama de Rafael Correa se ha multiplicado. Y esto hace que nosotros, los ecuatorianos, reconozcamos cada día que este gobierno que tenemos ahora es un gobierno de peleles, de incapaces, que hemos retrocedido a la época del siglo XX en el que hubo el fraude bancario, en que los mandaron a la joda. Todo eso lo estamos viendo todos los días y lo sentimos cuando vemos caminando y vamos viendo por las calles de Quito y por las calles cómo se cierra este negocio, cómo se cierra el otro negocio, cómo se cierra el más allá, cómo la gente comienza a inundar las calles con tercerización, con trabajos que no son con él. Imagínense que las estadísticas señalan que en el Ecuador el crecimiento del subempleo se ha multiplicado prácticamente 4 veces desde que llegó este gobierno. El desempleo se ha convertido en subempleo. La gente sale a vender chocolatines, tabacos, caramelos, frutas en la calle, a buscar como sea la vida, porque ya no hay trabajo, no hay empleo, no hay estabilidad, no existe seguridad ni para la inversión de las mínimas inversiones pequeñas. Esto hace que todos los ecuatorianos cada día estemos conscientes de que la más importante y la única salida a este agujero en el que hemos caído de incertidumbre, de desinformación, de infortunio, sea el retorno de Rafael Correa, aunque no sea de presidente, pero sí de máximo representante de la voluntad de los ecuatorianos. Él pondrá a alguna persona, recomendará a alguien, y esa persona esperamos que haya aprendido lo suficiente de estos errores que cometió al tener como aliados a una partida de pillos que ahora son los miembros de Alianza País que están en la Asamblea Nacional, que fueron sus alcaldes, que fueron sus prefectos, que fueron sus mayores colaboradores y que fueron sus traidores, y que hoy, cuando él regrese, haya escogido y haya visto desde lejos cuál es la mejor persona que puede realmente llevar adelante una política económica que él personalmente la dirigiría a través de una persona que él va a elegir para ser su candidato en las próximas elecciones. Muchas gracias.